buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a Econautic TV, el programa que, como siempre les digo, da voz y visibilidad a todas las empresas y a todos los proyectos de la náutica que están encaminados y alineados con la náutica sostenible, con la náutica y la transición energética en el mar. Hoy vamos a tener un programa pero muy interesante. Vamos a empezar dando visibilidad a ese congreso, el 10º Congreso Náutico de ANEN, con el director general de ANEN, para hablar sobre las conclusiones y sobre todo sobre ese punto en concreto que se habló y se debatió tanto, que fue la sostenibilidad y la descarbonización en el mar a nivel nacional. Después seguiremos hablando y seguiremos dando visibilidad a otro tema, que son las regatas, porque nos vamos totalmente cogiendo viento y totalmente navegando hacia la Copa del Rey de vela del Real Club Náutico de Palma, para hablar con su director, con el director de la Copa del Rey de vela. ¿Por qué? Porque ya el año pasado fue la primera regata a nivel mundial de tener 0 emisiones en huella de carbono. Y la verdad es que para nosotros es fantástico, impresionante, y queremos saber si para este año 2023 van a seguir alineados con este proyecto de ser huella de carbono en la regata. Luego acabaremos hablando, y queremos dar visibilidad a la nueva ley de navegación marítima y al reglamento que se ha estado debatiendo también a través del Congreso de ANEN la semana pasada. Queremos hablar con el abogado marítimo Yamandú Rodríguez, que nos cuente las novedades y si ya realmente veremos decreto o no decreto de esa ley de navegación marítima para España y para toda la costa española. Y luego acabaremos el programa con las lobas de mar, porque vamos a contactar con ellas, ya que la semana pasada salieron a navegar más de 100 y pico mujeres disfrutando del mar, la navegación y sobre todo de la vela, que es la navegación más sostenible que tenemos actualmente en el mundo. Si les parece y les gusta el contenido, quédense conmigo porque comenzamos. Pues si les parece, comenzamos el programa conectando y yéndonos a navegar hasta el Real Club Náutico de Palma, porque les hemos preparado una entrevista fantástica con el director general, como les decía, de ANEN, el director de la Asociación Nacional de Empresas Náuticas de Baleares. De Baleares no, nacionales, perdón. ¿Les parece? Pues venga, dentro vídeo. Pues efectivamente ya hemos llegado aquí a el club náutico emblemático, el Real Club Náutico de Palma, para poder entrevistar a una de las personas que ha sido, también, evidentemente, protagonista de este congreso náutico, este 10º Congreso Náutico de ANEN, que es la Asociación Nacional de Empresas Náuticas a nivel nacional, a nivel España, ¿no? Y que estamos con su nuevo gerente, con Jordi Carrasco. Muy buenas, bienvenida al programa. ¿Qué tal? Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, la verdad es que lo primero de todo es daros la enhorabuena, porque como dijimos la semana pasada, todos los que pudimos estar presentes en ese acto, éramos más de casi rozando las 500 personas en este 10º Congreso de ANEN, y que más celebráis 10 años de trayectoria. Sí, la verdad es que estamos muy satisfechos. Han sido 10 años de congreso. Yo creo que hemos podido organizar un congreso de éxito, ¿no? Asumíamos el reto de ir al norte de España, porque siempre hemos hecho los congresos cerca de la zona del Mediterráneo, que al final hoy siempre tienes el peso del sector en Baleares, Cataluña, Valencia. Es como más sencillo, ¿no?, contar con el sector para hacer un congreso, y asumimos el reto porque desde ANEN queremos también impulsar la náutica de recreo en el País Vasco, en el norte de España, que realmente tiene un gran potencial. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos porque la gente respondió muy bien. El congreso ha tenido, como decías tú, más de casi 500 participantes, y además de todas las partes. Han venido evidentemente del norte, pero también en Cataluña, Baleares, Valencia, es decir, muy representado el sector y muy implicado. La verdad es que muy contentos. La verdad es que hubo muchísima implicación y, como tú bien decías, vimos compañeros de Canarias, vimos compañeros de Andalucía y de todas las partes de la costa española, que tenemos metros de costa para poder, ¿verdad?, disfrutar de la navegación y de lo que más nos gusta. Y también hablemos de sostenibilidad, porque aquí estás en nuestro programa Econautic TV, y es verdad que justamente en este 10º Congreso tenía una parte muy relevante, con tres conferencias seguidas sobre la sostenibilidad, sobre la descarbonización y sobre la transición energética en el
del mar a nivel nacional. ¿En qué conclusión sacas sobre todos estos temas de la conferencia y de las conferencias? Bueno, el lema o el tema principal del Congreso era una década de impulso azul, y porque es una realidad, es decir, el sector náutico está alineado completamente con la sostenibilidad y además un poco con los tres pilares, ¿no? La parte económica, la parte social y la parte ambiental. Durante la jornada, que fue el primer día, quisimos realmente trasladar esa relevancia que tiene para el sector pues la sostenibilidad. Tenemos en cuenta que nuestro entorno se desarrolla en el medio natural, es decir, y por lo tanto somos los principales interesados en cuidar y proteger donde se realiza nuestra actividad. Nuestro usuario está muy sensibilizado y yo estoy convencido que no es una etiqueta del sector, sino que es que el sector también lo está, y en eso estamos trabajando desde ANEN, ayudando a las empresas a que sigan creciendo en sostenibilidad, desde la sostenibilidad de sus instalaciones a la sostenibilidad de sus procesos de producción, embarcaciones, cómo ofrecer el servicio. Hay mucho trabajo hecho y mucho trabajo por hacer, y por eso el Congreso creemos que les puede servir para, pues de alguna manera abrirles a nuevas tendencias y abrir nuevas ideas para poder seguir trabajando en ese reto de la sostenibilidad. Hablemos justo de las empresas, ¿no? Sobre todo de distintas comunidades y de distintos sectores, porque tenéis desde puertos deportivos hasta empresas náuticas, hasta fabricantes, ¿no? De lo que son astilleros, y toda la patronal está englobada en ANEN, ¿no? Con lo cual, a mí me gustaría que me contaras de medir realmente, ¿no? Si hay algún sector que otro que es más reticente al cambio, pues eso, porque evidentemente al final a veces los cambios son complicados, ¿no? Sobre todo para las empresas, que son las que tienen que hacer ese cambio de hábitos, esa inversión, ¿no? Hablemos de ese tema. ¿Cómo se está midiendo, cómo estáis midiendo a través de ANEN esa parte? Yo creo que la industria, lo más importante es que está preparada para el cambio. Evidentemente va a tener diferentes velocidades. Nuestro objetivo desde ANEN es impulsarlo, es ayudarlo, es coger de la mano a las empresas para que puedan hacer ese cambio sin que genere distorsiones en su modelo de negocio. Claro, como comentabas, tenemos diferentes subsectores. Pues los puertos deportivos se tienen que adaptar y lo están haciendo. Es verdad que estamos limitados por las inversiones que tienen que realizar en la instalación y por la complejidad que tienen el modelo de actividad, que son concesiones administrativas, que algunas de ellas pues o tienen el plazo vencido o están en mitad de su plazo concesional y pues no pueden abordar inversiones relevantes. Pero bueno, ese es también el trabajo que tenemos que hacer con la administración para que les permita de alguna manera pues ampliar plazos, volcar inversiones en la instalación para que se puedan adaptarlas a lo que va a pedir el usuario. Si es que al final yo vengo un poco de la gestión de concesiones y he sido algo no crítico, pero sí que he trabajado mucho para que las concesiones no sean una esfera inmóvil, es decir, tienen que ser dinámicas y tienen que adaptarse a las necesidades del mercado. Y 30 años o 40 años para una concesión es muy largo y el proyecto inicial puede ir variando, ¿no? Y en eso tenemos que adaptarlo. Pero los puertos están trabajando en sostenibilidad como eficiencia energética, placas solares para la gestión de energía, en eso ya están. Ahora el reto es atender a las embarcaciones que necesiten pues electricidad, otro tipo de combustibles, pero estoy seguro que los puertos deportivos se van a adaptar. Y luego tenemos otros subsectores, los astilleros ya están pensando en nuevos métodos de propulsión. Ya no solo a veces nos centramos mucho en los nuevos métodos de propulsión, cuando también podemos trabajar mucho en la forma de producir, en el diseño de embarcaciones, en el material que se utilizan. Es decir, no solo nos tenemos que centrar en la propulsión, que también, sino verlo desde un punto de vista global, ¿no? Porque ahí la industria tiene mucho que decir también. Hay mucho trabajo que hacer en ese aspecto. A mí me gustaría saber qué opinión te merece que el Gobierno Balear aquí haya sacado una línea de subvenciones. Ha sacado subvenciones desde la Dirección General de Energía con 10 millones de euros para puertos deportivos y 15 millones de euros para armadores y empresas de charter o empresas de excursiones marítimas, para que empiecen a hacer esa transición energética en el mar, ¿no? ¿Qué opinión te merece? Y si realmente desde ANEN se podrá trabajar codo con codo para que también se abra a otras comunidades autónomas, porque nos llegan muchísimos empresarios que contactan con Econautic TV y nos dicen: ojalá esto llegara a Cataluña, ojalá esto llegara a Valencia, ¿no? Claro.
Desde ANEN, que la Administración tenga esa sensibilidad por querer impulsar el sector y ayudar a esa transformación, estamos encantados. Que estemos trabajando con otras comunidades autónomas para que de alguna manera también se hayan líneas de subvención, es una realidad y yo creo que cada vez tenemos más sensibilidad. Es verdad que creo que la Administración tiene que tener, pues lo que hablábamos antes, una visión global y bueno, la electrificación es una línea de trabajo, pero aquí hay que atender un poco a las necesidades que tienen pues, las diferentes embarcaciones, las características de la navegación, y yo creo que tenemos que tener un punto de vista muy pues, multicanal, ¿no? Oye, para algunas embarcaciones la electrificación ahora mismo es una realidad, ya vemos embarcaciones eléctricas, o sea, es que esto no es el futuro, esto ha llegado ya vemos embarcaciones eléctricas, pero quizás para embarcaciones pues, de más eslora, que tienen que navegar más distancia, pues hay que seguir investigando en nuestros tipos de propulsión. Y ahí la Administración tiene mucho papel porque son inversiones que son caras y que evidentemente tienen que ir acompañadas de ayudas. También se habló dentro de las jornadas de ANEN en este congreso, en este 10º congreso de ANEN, se hablaron de reformas dentro de lo que es la ley de navegación, ¿vale? Lo comentaba y dio visibilidad Benito Núñez, que es el director general de la Marina Mercante, dijo que se iba a confirmar en el Consejo de Ministros esta semana, no ha podido ser, esperamos que sea la siguiente, pero ¿qué valor le pones a esas reformas y si realmente son beneficiosas para el sector? Claro. Antes comentaba la importancia de que las administraciones tengan sensibilidad con el sector. Bueno, en este caso, esto es un reflejo claro. Es decir, la Dirección General de la Marina Mercante ha demostrado que tiene sensibilidad con el sector y que lleva trabajando, colaborando con ANEN durante mucho tiempo para hacer los cambios normativos que favorecen el crecimiento de la náutica de recreo. No por un interés ni personal ni privado, sino porque al final que se impulse la náutica de recreo va a hacer que se impulse la economía nacional, que haya un puesto de trabajo y que al final se fomente riqueza en nuestro entorno, ¿no? Y la Dirección General está en esa línea, lo que quiere es favorecer el crecimiento económico, también acercar la náutica al ciudadano, y esta norma pues va en esa línea también, ¿no? Es decir, de facilitar pues el registro de embarcaciones para que las empresas de charter, de registro, tengan esa documentación que siempre ha sido farragosa, sea mucho más simplificada. Sí, se ha hablado de un autorregistro. Es verdad que hay que ver que exactamente luego el procedimiento, que yo creo que va a ser sencillo, que ya estamos habituados a trabajar con la administración de una manera telemática, pues al final se trata de esto. Luego, un tema muy importante que también se va a aprobar, que el sector lleva mucho tiempo trabajando y afecta a los puertos deportivos, pero también a las náuticas y a las marinas secas, es el expediente de abandono de embarcaciones. Esto va a llegar ya y va a ser un cambio importante para el sector, porque va a facilitar que los amarres que están ocupados ahora por embarcaciones que están abandonadas se liberen y que podamos de alguna manera trabajar mucho más fácil con la morosidad. Sí, así por lo menos desponjamos un poquito, ¿no? Ese tipo de embarcaciones que están abandonadas y están ocupando una lámina de agua que es tan necesaria, sobre todo, por ejemplo, aquí en las Islas Baleares, que no tenemos amarres y siempre estamos buscando el amarre. Y luego, pues para acabar, ¿no? Para acabar, en la última jornada también diste justamente mucha visibilidad y se habló en esa tertulia que moderabas sobre los puertos deportivos, que son la puerta abierta al turismo náutico, al mar y al turismo en general, ¿no? Y que tiene que conjugar, que se tienen que abrir más, ¿no? El turismo náutico es la puerta abierta directamente que empieza desde el puerto deportivo, y la verdad es que contasteis cosas bastante interesantes porque comentaba y decía Juanmi, el nuevo gerente de Portsibé, que en Baleares falta que los puertos deportivos se abran, ¿no? ¿Qué opinión te merece al respecto de ese tema? Bueno, la verdad es que para nosotros es clave, ¿no? que la población conozca la náutica de recreo, y es una evidencia que nuestra puerta al mar son los puertos deportivos. Se está haciendo mucho trabajo para que sean permeables, para abrirlos, y los primeros interesados son los gestores de puertos deportivos, porque al final va a favorecer que la gente se acerque a ellos, que sea práctica habitual navegar y que de alguna manera estén abiertos a la ciudadanía. Y en esa línea tenemos que seguir trabajando. La náutica de recreo tiene un potencial de crecimiento enorme, y los puertos deportivos tienen un papel protagonista.
Pero ¿cómo conjugas la seguridad, que es lo que también se demanda muchísimo, porque al final como es como un aeropuerto, un puerto deportivo es pues eso, es donde te entra muchísima pues mercancía, turista y demás. ¿Cómo conjugamos la seguridad con esa gestión de abrir la puerta a ese transeúnte? Claro. Se ha avanzado mucho en lo que es los diseños arquitectónicos para hacer esa vinculación ciudad-puerto sin que haya barreras visuales, pero que existan barreras físicas para garantizar la seguridad. Todo el mundo quiere tener privacidad en su embarcación y todo el mundo quiere tener seguridad en su embarcación, eso no lo ponemos en duda, pero sí que todo el mundo también tiene derecho a acercarse al puerto para pasear, para interactuar con el entorno y también conocer las actividades que se ofrecen desde el puerto, pues desde la restauración, hostelería, pero también actividades náuticas, que al final es importante que por ahí también la náutica de recreo se desarrolle. Bueno, pues la verdad, Jordi, no me quedan más preguntas por hacerte. La verdad es que ha sido un placer enorme tenerte. Bienvenido a la isla de Mallorca también, porque sé que estos días estás por aquí con muchos temas y con muchos eventos. Muchísimas gracias y espero que, la última preguntita, ¿qué expectativas te has puesto cara a esta nueva legislatura que entra? Y tú como director general de ANEN, ¿qué expectativas tienes? Y ya sé que es de continuidad, lo dijiste en las conferencias la semana pasada en San Sebastián, pero aparte de la continuidad, ¿alguna cosita que quieras remarcar? Bueno, la verdad es que ANEN ha hecho un trabajo excepcional, ¿no? Y la hoja de ruta ya está marcada, vamos a seguir hacia esa línea de trabajo, pero una de las cosas que creo que ANEN puede hacer y que todo el mundo hemos hablado desde hace años es el tema de fomentar la cultura de mar. Bueno, si puedo desde mi cargo seguir impulsando esa cultura de mar en la sociedad y además yo creo que estamos ahora en un momento oportuno. Las nuevas tecnologías también hacen que la ciudadanía nos conozca de otra manera si realmente mi labor puede impulsar a dar a conocer más la náutica en toda la sociedad, pues ese va a ser un poco mi principal objetivo. Pues muchísimas gracias. Enhorabuena por ese 10º aniversario que me ha salido fenomenal y fue un sitio emblemático. Es verdad que visitamos siempre mucho el Mediterráneo, pero el norte tiene mucho que decir, con lo cual muchas gracias. Nada, muchas gracias. Las que quedamos enamorados de San Sebastián y nada, fantástico. Y ahora, si les parece, vamos a seguir hablando de mar, pero ahora con regatas. Pues seguimos navegando y si les parece vamos a seguir dándoles visibilidad a este programa desde el Club Náutico de Palma, porque vamos a hablar con Manu Fraga. Manu Fraga es el director de la Copa del Rey de Vela. El año pasado cumplía 40 años de trayectoria y este año, en el año 41 de la Copa del Rey de Vela, queremos saber si va a seguir siendo una regata cero emisiones. ¿Les parece que hablemos con él? Pues nos vamos navegando hasta el Club Náutico de Palma. Pues seguimos hablando de mar y la verdad hablamos de mar con la regata más emblemática, yo les diría del Mediterráneo y por no decir del mundo. Estoy con el director de la regata de la Copa del Rey aquí en el Real Club Náutico de Palma, con Manu Fraga. Muy buenas, bienvenido a Econautic TV. Hola, gracias por estar con vosotros aquí un ratito y invitarme. Bueno, la verdad es que es una maravilla. Primero de todo, enhorabuena, porque el año pasado, aparte de cumplir 40 años de la Copa del Rey de Vela, aquí en las islas y aquí en el Club Náutico de Palma, también hay que daros la enhorabuena porque conseguisteis ser la primera regata a nivel mundial siendo cero emisiones y eso es importantísimo. Cuéntame cómo funcionó el tema y cómo nace esa idea. Bueno, fuimos la primera regata en certificar que lo éramos, vale. que nos lo certificó AENOR. Y bueno, es un trabajo que hemos hecho desde hace tiempo, venimos con un proyecto de sostenibilidad, un trabajo importante que hace el club a nivel medioambiental. Y bueno, esto no se cuantificó el año pasado, es una anécdota que fuera la 40, coincidió y era un objetivo que nos planteamos hace 4 años cuando empezamos con el tema de la sostenibilidad en la Copa del Rey Mafre y con el tema medioambiental en el club, ¿no? Era un objetivo. Este objetivo el año pasado se pudo conseguir. Articulamos todo a través de una empresa especialista en gestionar este proyecto y este proyecto no solamente era
era medir y era compensar, sino era trabajar en muchos más aspectos que creíamos que eran importantes, ¿no? Este quizás fue el que más retorno tuvo mediático, porque realmente fue el primer evento náutico sostenible y certificado, ¿no? Muchos eventos están trabajando, yo creo que hemos sido ejemplo, hemos sido espejo, lo cual nos gusta mucho. Hemos sido pioneros porque llevamos 8 años en la Copa y más años en el club trabajando todo lo que son eventos sostenibles, darle siempre una patita de concienciación, de educación y sobre todo también que queremos que estas cosas cuando se hacen tienen que tener un retorno para que la gente también coja ejemplo, ¿no? Estamos formando a deportistas, tenemos deportistas en nuestra casa y queremos que eso forma parte también de nuestros genes, ¿no? de esa formación y esa educación de un medio como es el mar, que para nosotros lo compartimos y queremos que esté bien, que esté en condiciones, y no entendemos nuestro deporte, tanto la vela como el piragüismo en el club, sin el cuidado, ¿no? Y la protección de ese espacio natural tan maravilloso, ¿no? Y que tenemos y que tenemos que proteger. Tú decías justamente eso, ¿no? La Copa del Rey de Vela alberga cientos de equipos. Son miles de personas que se ubican en unos días en concreto, a finales de julio, principios de agosto, aquí en la isla, dando pues eso, un espectáculo brutal en el mar. Pero claro, al final todos los eventos dejan huella, sea un concierto de Rosalía o sea lo que sea, sí. Todos los eventos dejan huella, y vosotros trabajasteis en esa medición para después la compensación. ¿En qué tipo de medidas o en qué tipo de proyectos estáis trabajando para poder proyectar, ¿no? y medir y compensar esa huella dentro de vuestra estrategia de medio ambiente? Bueno, nosotros lo que tenemos que hacer, cuando tú certificas una huella compensa, la tienes que hacer con las herramientas que la administración te proporciona, ¿no? Todo el mundo sabe, hay una cosa que está muy estandarizada, que a nosotros no nos acaba de convencer, pero hay que hacerla y se hace, que es lo que se llaman los bosques basura. Al final dices tú, bueno, ese sumidero que es plantar árboles, decir, bueno, vamos a intentar generar una compensación de lo que estamos nosotros contaminando, ¿no? Y al final pues plantamos árboles, que es una medida que hace mucha gente que está muy bien, pero nosotros y es una medida además que está certificada, que se puede medir, y entonces te pueden dar un certificado porque lo estás haciendo como la administración dice. Pero nosotros hemos ido a más allá. Nosotros hemos hecho una parte evidentemente que tenemos que seguir unos estándares que la administración te provoca, te dice qué tienes que hacer, y cómo lo tienes que hacer. Y otra parte importante, que es a mayores, que es mucho más costosa, es que ese impacto sea positivo en más cosas. Por ejemplo, en investigación. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una cosa que es muy visible. Nosotros hemos dedicado cierta parte del presupuesto a tener un barco, que era un barco solar, que además era de kilómetro cero, construido aquí en Baleares, y ese barco llevaba a un equipo de investigadores multidisciplinares midiendo qué estaba pasando en la bahía de Palma mientras nosotros hacíamos el evento, ¿no? Y midiendo más cosas, con drones submarinos, viendo cómo estaban los fondos. Entonces cuando tú compensas, puedes hacerlo para compensar porque te lo está diciendo la administración, claro. Es como un impuesto, ¿vale? Claro. Que hay que hacerlo, lógicamente. Y luego también fuimos más allá. Hemos dedicado una parte importante del presupuesto de esta compensación a mayores a hacer más cosas. Y te pongo esto porque es una cosa que impactó bastante visualmente. Es decir, la gente lo vio y dijo, ostras, pues ¿qué están haciendo? Pues están midiendo qué pasa. Nosotros al final sí sabemos los consumos eléctricos porque lo podemos medir, porque hay contadores, consumos de agua, lo podemos medir porque hay contadores, ver cómo la gente se desplaza porque se puede medir, se puede preguntar a través de encuestas. Pero ¿qué pasa en la bahía? Nadie sabía qué pasa en la bahía, ¿no? Claro. ¿Qué pasa en la montaña cuando hay una carrera, un trail? Pues ¿qué pasa en la bahía? Pues hay que medir lo que pasa ahí. Entonces se consiguieron cosas, se midieron muchas cosas a mayores de la bahía. La investigación necesita subvención, necesita presupuesto para poder desarrollarla, y muchas veces no se llegan a estudios importantes porque no hay presupuesto, ¿no? Claro. Para hacerlo. Nosotros estamos aportando algo más a la investigación medioambiental, y era aportar unos recursos humanos, materiales y económicos para que en la bahía se produjera un estudio, igual que se hizo un estudio en el puerto, ¿no? Eran medios nuevos para aportar nuevo conocimiento
y poder abordar la contaminación y el impacto medioambiental desde otra perspectiva, no solamente... No solo compensabais con lo que dicen las instituciones, la normativa, sino que compensabais con este plus y sobre todo en lo que nos repercute a nuestro medio, que es el mar. Efectivamente, no solamente un tema de compensar, sino de hacer un proyecto medioambiental. Es decir, nosotros sabemos que todo el mundo está concienciado con la huella de carbono, pero hay más cosas. Es decir, tenemos que ir más allá y al final está claro que estamos contaminando, mientras desgraciadamente la utopía de consumo o de impacto cero no existe, porque desgraciadamente, claro, exactamente, cuando estamos cargando un teléfono móvil a una línea eléctrica, estamos generando huella de carbono, estamos generando un impacto medioambiental negativo, porque es así, no lo podemos obviar, pero lo que tiene que ser lo mínimo, y lo que hagas tengas unos recursos para compensarlo y que también crees unas bases para mejorarlo. Es decir, cuánto consumimos, lo que se mide se puede corregir, se puede valorar. Claro. Entonces hay que tener herramientas de medición, de mucha medición, para luego intentar medidas correctivas para que en la 41 seamos más eficientes en lo que estábamos haciendo y contaminemos menos, y al final demos un paso también en otros aspectos que son de investigación, de continuidad de estudios, etcétera, etcétera. ¿Habéis servido como ejemplo, siendo la primera regata a nivel mundial, habéis servido como ejemplo, por ejemplo, la Copa América, que están llegando aquí las bases y los equipos ya han dicho que sí o sí, también van a medir la huella, y también están imponiendo, por ejemplo, barcos de trabajo con, pues eso, de hidrógeno, eléctricos, para que sean huella de carbono cero? ¿Qué opinión te merece que el Gobierno Balear haya sacado también este tipo de subvenciones, 10 millones para puertos deportivos y 15 para armadores, ¿vale?, para que hagan esa transición energética y que también nos volvamos a posicionar aquí en Baleares con esa sostenibilidad que necesita también el mar? Bueno, yo estoy a favor de que todas las administraciones y evidentemente todas las instituciones aporten, ¿no? Aporten valor a esto, ¿no? Evidentemente de forma económica, que haya presupuestos específicos para eso me parece muy positivo. Cuando además esos presupuestos los vinculas a un tipo a un sector, en este caso por ejemplo el náutico, me parece fenomenal. ¿Qué pasa? Que yo creo que tiene que llegar a más gente, ¿no? Los clubs, ¿hemos sido ejemplo? Tú me preguntas al principio si hemos sido ejemplo. Yo creo que sí. Ha habido muchos clubs que nos han preguntado. Yo he tenido la satisfacción personal de que siempre cuando te decía que somos espejo es porque nos han llamado algunos clubs. ¿Cómo hacéis esto? Nos ha gustado mucho. Me ha llamado algún departamento de alguno, incluso no solo de clubs, de algún evento deportivo que nos vinculado con la vela, preguntándome, además a un evento muy conocido, preguntándome que le había gustado mucho esto, cómo se había hecho, si le podía pasar más información, porque le parecía muy interesante. Entonces tenemos esa obligación de hacerlo, ¿no? Y que las entidades además sean dinamizadoras de estos proyectos, recursos que se están empleando para mejorar el medio ambiente y para impactar menos. En Baleares deberíamos de ser un espejo de muchas cosas, porque nosotros tenemos una maravillosa sierra, tenemos una bahía y una costa fantástica, tenemos un impacto muy grande porque somos una joya en el Mediterráneo, viene mucha carga turística, eso impacta mucho y nosotros tenemos que ser pioneros en todo lo que hagamos, ¿no? Los clubs tenemos una responsabilidad y nos tenemos que acoger a eso. La Copa América también es pionera, a mí me consta. Yo la sigo desde hace muchísimos años. Claro. Yo creo que ellos son muy conscientes de que son una imagen es la Fórmula 1 del mar, claro. Es una imagen que tienen que también al final lo hacen por conciencia y lo tienen muy asumido, ¿no? Y el tema de los motores eléctricos, esa transición que tiene que haber de la combustión a la electricidad, yo creo que hay que hacerla, pero hay que equipar a esos armadores, tienes que darles las infraestructuras para que puedan hacer esa transición, ¿no? Yo creo que se va a conseguir porque hay una intencionalidad muy fuerte, tanto en movilidad terrestre como movilidad marítima, y esto se está haciendo, ¿no? Vemos incluso Balearia ha hecho un esfuerzo muy grande por tener barcos híbridos y a gas natural, sobre todo para atraque. Que hace la Ibiza Formentera. Efectivamente. Nuestros patrocinadores de los eventos, Mafre, como patrocinador principal, está muy interesado en todos los proyectos de sostenibilidad
sostenibilidad, está muy concienciada. La Fundación MAFRE trabaja mucho con un proyecto, con muchos proyectos de índole medioambiental, y además son pioneros en muchas de las cosas que están haciendo, y nosotros al final todo esto también incentiva que el patrocinador esté más cómodo con nosotros. Claro que sí, claro que sí. Bueno, ya para acabar, esta 41 edición, que ya no es 40, no es un número así como muy redondo, pero es 41 edición de la Copa del Rey de este año, también será sostenible. Nos vas a volver a, pues eso, a sorprender, porque ha sido sorprendente, y el año pasado era un wow, como tú decías, salió en toda la prensa nacional e internacional. Sí. Hombre, todo tiene que tener continuidad, y estos proyectos tienen mucha continuidad. Hay que darles, tienen que hacerse de largo recorrido. Vamos a seguir trabajando en ella. El club además cree en este proyecto como algo suyo. Además, tiene esa transferencia hacia sus eventos. Creo que todos estamos haciendo un esfuerzo muy importante en que el club sea lo más sostenible posible, empezando por nuestras escuelas, nuestros deportistas. Hay un plan de sostenibilidad. Bueno, y tú como director también de toda la planta de deportivo, a ver, la vela y todo lo que es nuestras actividades náuticas en el mar Balear, que son la máxima, sobre todo los clubes náuticos, que son esa náutica social, todo es lo más sostenible posible. La vela y el kayak o el pádel es lo más sostenible posible. Efectivamente, nosotros tenemos nuestros dos deportes principales, la vela y el piragüismo. Yo creo que más sostenible que este deporte creo que no existen, ¿no? Nos estamos desplazando con impacto casi cero, porque el cero es muy complicado conseguirlo, pero sí es verdad, ¿no? Entonces, a veces pensamos que el impacto es muy grande y es pequeño, pero tenemos que concienciarlo, porque también yo siempre digo lo mismo, al final convivimos en un medio natural y tenemos que dejarlo mejor. Muchas veces no estamos diciendo no impactar, sino dejarlo mejor. Y dejarlo mejor es recoger a veces un plástico que encontramos, recoger un plástico que vemos en una playa, recoger un plástico que vemos flotando. Nuestro equipo de marinería, nuestros entrenadores siempre vienen del agua y vienen con una botella, con un donut que se le ha escapado a un turista y ha volado por el medio del mar. Eso es un PVC que contamina, y hay que concienciar de intentar dejarlo mejor de lo que te lo encuentras, ¿no? Entonces todo esto significa que nuestros eventos es una gran pantalla para todos, y tenemos que seguir apostando por ello. Vamos a seguir trabajando con la empresa que se llama True World, aprovecho para decirlo, con Marco Mendoza, que dirige el proyecto dentro de la empresa, que ha hecho una labor excepcional y va a seguir. Es un proyecto de continuidad, es un proyecto que en los próximos años va a crecer, y yo creo que debemos de seguir apostando por él, porque creemos que debemos hacerlo. Es la línea. Bueno, no hay más palabras que decir. La verdad es que enhorabuena porque el Club Náutico de Palma, con la Copa del Rey a la cabeza, es el ejemplo a seguir de muchísimos clubes y muchísimos puertos deportivos a nivel nacional, que están marcando la vía, marcando el camino de esa transición energética, sobre todo en esos eventos que muchas veces se ponen en duda, se ponen en jaque, y vosotros habéis demostrado que sí se puede, con lo cual enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad que nos dais de mostrar este trabajo, y aprovecho lo que acabas de decir para despedirnos, en que todos los clubs náuticos que yo conozco, somos instalaciones muy sostenibles. Es una gestión portuaria muy preocupada por el medio ambiente, y hay que protegerla, los clubs náuticos, porque tienen mucho valor. No solamente albergamos amarristas que tienen barcos para disfrutar de las instalaciones, sino que estamos fomentando el deporte náutico, estamos fomentando deportistas, estamos fomentando el turismo, el ocio sostenible, y creando una cultura de mar que además está muy agradecida del entorno. Yo creo que esto las autoridades lo tienen que valorar y protegernos. Yo diría que un club es mucho más que un club y mucho más que un puerto deportivo, con lo cual muchas gracias. Gracias a vosotros. Vale. Y ahora nos vamos a redacción para seguir hablando de más mar en clave sostenible. Pues seguimos con más protagonistas en esta semana de Econautic TV, en este programa de hoy,
porque queremos hablar justamente ahora de la Ley de Navegación Marítima, del reglamento y de lo que se anunció en el Congreso de ANEN la semana pasada sobre esos cambios y que se llevaba al Consejo de Ministros. Lo vamos a hacer justamente con una persona de las más importantes, que está estudiando hace muchísimos años todos estos cambios del reglamento de la Ley de Navegación Marítima de la Dirección General de la Marina Mercante y evidentemente de nuestro país. Él es el abogado en Derecho Marítimo, Yamandú Rodríguez. Muy buenas, bienvenido. Conectamos con él en directo. Muy buenas, bienvenido a Econautic TV. Hola María Elena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Felicidades por el programa, muy interesante, ¿no? Hay que dar voz a la náutica. Bueno, muchísimas gracias. Sé que te pillamos a puntito de empezar una regata. Muchísimas gracias por atendernos desde ahí, desde donde estás. La verdad es que, bueno, Yamandú estaba hablando de... Quiero que hablemos tú y yo conjuntamente para dar visibilidad a la legislación, que parece que va a haber cambios en este reglamento de lo que es la navegación marítima. Cuéntanos en qué va a consistir y si sabes más cosas sobre este reglamento. Sí, mira, esto va, bueno, como ya sabéis, ¿no? O sea, de hace años que se reivindica, bueno, una modificación, inclusive una legislación específica para la náutica, ¿no? Y bueno, y las cosas van, pero la verdad que van lentamente, porque fíjate, antes de llamarme estaba repasando bueno, sabéis, otras intervenciones que hago yo en algún otro programa, ¿no? Y hace ya 2 años me acuerdo que estábamos hablando en el año 2021, que era por ahí por marzo, ¿no? De las modificaciones que había, tanto en lo que has dicho tú, que has apuntado tú, la Ley de Navegación Marítima, el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado, y lo que es y una modificación de lo que era el reglamento de despacho. Yo diría que, bueno, sobre todo las 2 primeras que he nombrado, ¿no? Sería como la estructura en la cual de ahí penden luego toda la normativa náutica, ¿no? O sea, que cualquier modificación que haya en estos cuerpos legislativos, evidentemente tiene una trascendencia para la náutica. El reglamento de despacho es un poco, digamos, es un reglamento, es decir, un real decreto, es una norma, ¿no? de inferior rango, ¿no? Más fácil de modificar, pero así todo, nos hemos tirado 2 años hasta que se va a aprobar, bueno, esta norma que se iba a aprobar el 14, es decir, esta semana el martes, pero al final lo que me han confirmado es que se va a aprobar la semana que viene, o sea, el martes que viene en Consejo de Ministros se aprobará este reglamento. Luego, en lo que sería la Ley de Navegación Marítima y el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y Marina Mercante, eso, vamos a ver, todavía queda tiempo, es mucho más difícil, ¿no? Y Yamandú, claro. Sí. Yamandú, cuéntame, porque, a ver, sé que estamos en directo, vas a coger en nada, vas a salir a navegar, estás ahí en el medio del puerto, se oye, pues eso, la brisa no, me decías que hace vientecito, no sé cuántos nudos ya empieza a haber a estas horas, pero nudos hay, porque se nota y se oye el ruido. Cuéntame, porque dentro de estas propuestas de cambio de reglamento de navegación marítima, ¿a qué sectores se verá afectado este reglamento? Estos cambios. Bueno, centrémonos en el reglamento es decir, que es el que ya tenemos, ¿no? Y que ya tenemos un texto, diríamos, preparado y aprobado, ¿no? Este es lo que se llama el reglamento, es un reglamento que se llama el Reglamento de Ordenación de la Navegación Marítima, ¿no? Y en sí lo que regula este Real Decreto, ¿no? Es las autorizaciones, ¿no? Lo que tienen que tener los barcos, ¿no? Tanto para salir a navegar, ¿no? Es decir, o sea, claro, normalmente, ¿no? Cuando tú te vas a la mar, hombre, en barcos de recreo, diríamos, es mucho más sencillo, ¿no? Hablando de nuestro sector, ¿no? Pero el barco mercante, si esto, cada vez que sale a navegar, tienes que cumplir una cantidad de requisitos. Entonces, lo que regula es esta parte, diríamos, autorizaciones. Después, el enrolamiento de las tripulaciones, es decir, cuando tú embarcas a alguien, qué requisitos tienen que cumplir, cómo se hace el enrolamiento de estas tripulaciones a bordo, ¿no? Y después también lo que regula serían lo que es la detención en las aguas judiciales españolas de barco, ¿no? La entrada, bueno, todo eso, es decir, al final cualquier barco que navega, digamos, por las aguas territoriales españolas entre un puerto, ¿no? Tiene que cumplir unos requisitos y cuando sale a navegar tiene que cumplir también unos requisitos, ¿no? Todo sea por la salvaguardia que siempre se dice, ¿no? La seguridad marítima, el medio ambiente, la vida humana en el mar y todas estas cosas, ¿no? Y bueno, y esto es lo que regula, digamos, el decreto que se aprobará la semana que viene. Y Yamandú, cuéntame, porque no sé si me escuchas, pero cuéntame, ¿afectará al sector del charter? ¿El charter se podrá autorregistrar en Capitanía Marítima, como se anunció en el Congreso de ANEN? Bueno, mira, o sea, yo os paso a explicar los cambios que va a haber en el charter, ¿no? Que, bueno, es una suerte, ¿no? Que se aprueba este reglamento, que como decía, estamos esperando hace mucho tiempo, ¿no? Porque aquí lo que hace, como se está haciendo en muchos otros sectores, ¿no? Es que lo que impere, y sobre todo en los barcos de recreo, es lo que se llama la declaración responsable. Es decir, que tú, como lo tenía habituado la administración, ¿no? Esto ha cambiado desde hace años, ¿no?
Antes tú siempre que hacías alguna cosa o necesitabas una autorización para hacer algo, presentabas la autorización, había un trámite administrativo que podía demorar lo que demorara, ¿no? Y al final te dan la autorización. Desde hace años, ¿no? Lo que impera es lo que se llama la declaración responsable, es decir, que tú lo que haces es una declaración, ¿no? De que cumples todos los requisitos que se exigen, ¿no? Para hacer esta actividad, la presentas y, digamos, no hay una autorización expresa, ¿no? Sino que es tú directamente puedes empezar la actividad. Evidentemente, cuando una declaración responsable significa que tú, la administración te puede venir a controlar y decir, oiga, tú has dicho que tienes esto y lo otro, y después resulta que si no lo tienes, pues multa, Claro. ¿no? Pero bueno, eso facilitaría mucho, ¿no? Porque claro, hoy por hoy, ¿qué es lo que pasa hoy, ¿no? Claro, aquí, bueno, hay que diferenciar, no sé si me estoy explicando bien, porque son cosas complicadas y largas, ¿no? Claro, ahora hay que diferenciar, por ejemplo, hablando siempre de charter, ¿no? Lo que son los barcos bandera española, que aquí había dos tipos, ¿no? Están los barcos, ¿no? De lista séptima, los privados, que a no ser que naveguen con tripulación, no tienen que despacharse, es decir, tú tienes la documentación y ya puedes navegar sin ningún problema. Eso está claro, no tiene que despachar a no ser que sea un barco nuevo que se matricule nuevo, pero lista séptima no tiene que despachar nada. Lo que sí despacha son embarcaciones. Claro, exacto. Embarcaciones de lista sexta o lista tercera, excursiones marítimas, charter, que ya tiene que despachar. Y la pregunta es esa, ¿introduce este nuevo reglamento la tecnología, la sostenibilidad? ¿Lo tiene en cuenta? Porque sobre todo yo quería que también nos explicaras, me quedan muy poquitos minutitos, pero quería que nos explicaras si realmente nos vamos a empezar a asemejar a esa ley de navegación marítima internacional que hasta ahora la náutica de recreo no tenía. Sí, o sea, ya te digo, va a facilitar mucho. El único problema que hay estaba diciendo lo bueno, los que nos escuchan del sector, que esto va a facilitar mucho, pero el problema es que justamente, como siempre, por problemas en la administración, ¿no? De la implantación de los sistemas estos informáticos, este despacho que decíamos a través de una declaración responsable, si bien entra la norma en vigor, está suspendida esta parte hasta el año que viene, hasta el 1 de julio del año 2024. Es decir, que tendremos norma, pero en esta parte en concreto estará suspendida. Pero yo creo que hay dos cosas, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Que creo que va a afectar mucho al sector del charter, ¿no? Que es una de ellas que va a entrar en vigor ahora, ¿no? Es que los barcos de bandera extranjera y no comunitarios van a poder chartearse sin problema. Aquí había mucho problema para los barcos de bandera inglesa, ¿no? Porque en el momento que salieron de la Unión Europea, los menos de 14 metros no se podían chartear en España. Entonces, esto en la norma lo va a permitir. Esto yo creo que es una cosa muy importante. Y después otra cosa, tú, que ya lo digo aquí, que dice la norma esta, que se aprueba, aunque todavía suspendida esta parte, ¿no? Que tendrán que despacharse los barcos privados que se vayan a alquilar por un periodo inferior a 3 meses. ¿Qué significa eso? Muy importante. Que, como pasa en países como en Italia o en Francia, se está de alguna forma autorizando de que los barcos privados, es decir, lo que conocemos como la lista séptima, se puedan alquilar, ¿no? Y eso yo creo que es el... Eso va a ser la novedad en España, porque esto hasta ahora era totalmente prohibitivo y se decía que además era delito. Y ahora en estos momentos me estás diciendo que en un futuro, aquí en España, una persona que tenga un barco de lista séptima que sea propiedad suya, lo podrá realquilar, ¿no? Podrá hacer un trabajo pues, de comercial o un trabajo profesional. Exactamente, veremos cómo se hace después, pero lo que está muy claro es que el reglamento de despacho dice eso, o sea que se está abriendo, diríamos, esa puerta que estaba trancada, ¿no? Que supongo que será para alegría para muchos armadores y para tristeza de muchas empresas de charter, ¿no? Porque bueno, esto ya también si ya había mucho intrusismo en el sector, igual... No te vemos, no te vemos los ojos, estamos allí viéndote, ahora que te vemos. Ahora. Que te me vas. Yo sé que el barco se mueve, pero... Sí. Pero no, bueno. Estoy arriba, yo no me muevo, ¿no? Pero bueno, a ver, en un ratito quizás salimos a navegar, ¿no? Claro, ya lo sé. Bueno, ¿qué ruta vais a hacer hoy en la regata? Bueno, esta es una regata que se llama La Petrolera, es una regata bastante clásica aquí de Cataluña. Entonces salimos del puerto del Garraf, ¿no? Y vamos aquí a la plataforma Casablanca, que es una torre de extracción de petróleo en el medio del mar, ¿no? Qué bueno. Le damos la vuelta y volvemos. Es una regatita que salimos ahora, es una regata nocturna y esperemos que mañana al mediodía estaremos por aquí. Bueno. Las condiciones parecen que, hay dudosas, pero lo pasaremos bien. Y bueno, empiezas bien el fin de semana.
porque la verdad poder navegar y poder disfrutar del mar, justo pues eso, con regatas de estas características es una maravilla. Yamandú, me quedo sin tiempo. La verdad es que ha sido un placer tenerte, espero poder tenerte otros días, en otros momentos, en los eventos importantes a los que pues eso, me tienes acostumbrado y poderte encontrar y poderte hacer preguntas de estas características de la legislación náutica. Pero bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros y por estar aquí en esta tarde de Econautic TV. Muchas gracias. A ti, felicidades programa de nuevo y cuando quieras sabes dónde me encuentras. Besos y saludos a todos. Chao. Buen viento y buena mar. Gracias, lo necesitaremos. Gracias. Adiós. Y yo sigo con ustedes, si les parece sigo con ustedes porque ahora vamos a acabar el programa entrevistando a una navegante, a una loba de mar que organizó un evento maravilloso con 100 mujeres pues eso, dispuestas a navegar sobre las aguas de Cataluña, sobre las aguas catalanas este fin de semana. Con lo cual, si les parece, nada, un cortecito, un poco de publi y comenzamos. Pues seguimos en esta tarde de Econautic TV hablando de náutica, hablando de navegación y sobre todo de la navegación más sostenible del planeta, que es la navegación a vela. Por eso quiero presentarles a Ana Gonzalvo. Ella es la fundadora de 52 Azul y que, bueno, que aparte de ser una empresa fantástica rodeada de mujeres y de lobas de mar, ha organizado estos días pasados un encuentro, el tercer encuentro, porque es la tercera edición de lobas de mar ahí en aguas catalanas. Muy buenas, bienvenida al programa, Ana. Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana. Pues yo estoy contentísima, la verdad, de tenerte aquí en nuestro programa y que estés ahí al otro lado. Muchas gracias también pues eso, por conectar con nosotros en el día de hoy. A mí me gustaría también que me contaras un poquito pues, cómo nace ese encuentro, porque ya llevas la tercera edición del encuentro Lobas de Mar y esta edición ha sido brutal porque habéis sido más de 100 mujeres navegando en un fin de semana maravilloso, porque ya está empezando el solecito y el buen tiempo. El lunes ya es primavera, con lo cual, señores, ya toca navegar a tope. Pero cuéntanos, ¿cómo nace este encuentro Lobas de Mar? Bueno, en realidad fue idea de Judith Mas, de mi socia, y nada, ni nos conocíamos, o sea, nos conocíamos por redes, nos seguíamos y un día me dice, ¿por qué no hacemos esto? Y yo, bueno, pues vale. También gestionaba yo una red en Facebook, Salina, para promocionar la ruta de la sal en la versión salina. Ella también tiene muchísimos seguidores en No Quiero Morir Sin Dar la Vuelta al Mundo en Velero. Seguro que algunos de los que nos están escuchando ahora saben de qué grupo hablo. Y bueno, decidimos hacer un encuentro informal pues para conocer a otras chicas, ¿no? Y bueno, además había un poco de miedo y si no viene nadie, bueno, pues nos conocemos tú y yo, que ya toca, ¿no? Y nada, fue así hace ya más de un año en Barcelona, en el Real Club Marítim se hizo el primer encuentro y vinieron unas 20 y tantas o así. Luego lo repetimos en Valencia y ahora pues sí ha sido el tercero y hemos pasado eso, del segundo que fue unos 30 o así a más de 100 que ha sido ahora el tercer encuentro. Wow. De una manera muchísimo más formal. Sí. Eso es un Only Woman de navegando, solo mujeres navegando, y eso se dice pronto, pero no es fácil, es más bien complicado, ¿no? A mí me gustaría también que me contaras en qué consistieron estas jornadas, porque fueron 2 días, sábado y domingo de la semana pasada, que estuvisteis navegando a tope, pero también hubo muchas más acciones y sobre todo una institución que se alineó con vosotras para dar visibilidad a estas jornadas de náutica femenina. Cuéntame un poco en qué consistió las jornadas, cuéntame, Ana. Sí, de hecho tuvimos suerte porque explicamos el proyecto al Museo Marítim de Barcelona y enseguida, pues sin conocernos de nada, tenemos que agradecerlo, pusieron
un montón de recursos a nuestra disposición, como fue el espacio, fue también la navegación en el Santa Eulalia, que es un poco el Pilot, que es el barco un poco así insignia del museo, ¿no? Entonces, las jornadas fueron 2 días en realidad. Por la mañana del sábado era navegar, tuvimos varios barcos distintos a nuestra disposición, uno era el Pilot Santa Eulalia, el otro era un barco clásico, el Baquea de Mónica Xufré, luego el Mundus, que es un IMOCA, ¿vale? Y luego un patín catalán. O sea, por desgracia, bueno, no se pudo más que navegar con el Baquea porque hizo un vendaval que vamos, flipábamos, ¿no? Eso fue por la mañana. Luego hubo una visita guiada al museo con visión de género, que estuvo muy interesante, hubo muchísima demanda. Yo no pude ir, tengo muchas ganas, pero parece ser que estuvo muy interesante. Luego hubo una mesa redonda con 5 ponentes alucinantes, eso había que ver la cara del público escuchándolos, ¿no? La mesa redonda era un mar, distintas maneras de navegarlo porque eran mujeres que navegaban en diferentes tipos de embarcaciones, ¿no? Y finalmente, cuéntame la diferencia de este tipo de embarcaciones. Porque evidente cuando sales una regata, es verdad que en la regata normalmente hay las categorías y tú navegas con la misma categoría de las otras embarcaciones, ¿no? Pero justamente en esto no, en esto había, lo que dices tú, un mismo mar con muchas navegaciones. ¿Qué diferencia había entre esas navegaciones y qué tipo, pues eso, de trabajos teníais que hacer que eran diferentes en cada barco, por ejemplo? Sí, por ejemplo, teníamos a Mónica Xufré, que era el Baquea, ¿no? El Baquea es un barco clásico, pues ya sabemos, ¿no? Bueno, yo cuando subo a este tipo de barcos me sobran cabos por todas partes y no sé para qué sirve nada, ¿no? Esto de los winches con mordedor, pues no existe y, bueno, es una manera muy distinta y todo huele a madera, ¿no? Es el típico barco de madera súper antiguo, ¿no? Que son es un barco, ¿no? Clásico, ¿no? Es un barco clásico. Sí. Ah, vale, sí, ok. Y cuéntame el resto. Sí, luego teníamos también como representante en la mesa redonda a Pilar Passanao, estaba Mónica Xufré, estaba Pilar Passanao es navegante oceánica. Pilar Passanao iba a ser una de las patronas del Mundus, que es un IMOCA de 60 pies, entonces esto no tiene nada que ver, por ejemplo, con lo que es navegar con un barco clásico, ¿no? Claro, son barcos preparados para dar la vuelta al mundo, ¿no? Entonces teníamos también a Ana Pujol. Ana Pujol es un referente en Patí Catalán. Patí Catalán no se pudo navegar por las condiciones de meteo. Pero el Patí Catalán, aquellos que lo conocen, el patín catalán, aquellos que lo conocen, es un barco que no tiene quilla y se navega con el peso de la persona, ¿vale? Entonces es también una navegación muy, muy diferente a las otras dos que no tenían nada que ver. Teníamos también a Thais Buffon. Thais Buffon es representaba un poco la vela latina, ¿no? Que son, bueno, yo no conozco tanto este tipo de embarcaciones, no me hagáis explicar demasiado. Yo sí que podría navegar en vela latina, ¿ves? Ahí sí que te cojo ahí sí que te cojo yo el guante, porque los yauts llevan vela latina. Y bueno, la vela latina es maravillosa y no tiene tantos winches y tiene tanta cosa como un crucero, por ejemplo, ¿no? Que sí que es importante. Vale, estos días pasados... Sí, perdona, acabamos de hablar del... Ingrid Banús, para nombrarlas a las 5, ¿no? Ingrid Banús, que representaba un poco la que yo conozco, que es la navegación crucero y la navegación crucero. Sí, que ya pues se va a dar ahora a dar la vuelta al mundo con un crucero, con un swan de 57 pies, pero equipado con la tecnología de los años 70-80, o sea, según la vieja tecnología. Entonces es muy divertido porque no pueden leer ni siquiera pueden escuchar música más que con cassettes. O sea que... Y no había ni sonda, ni había GPS, ni había nada equipado en la embarcación, vamos, porque si era en esas características. Vale, me decías, cuando contacté contigo para hacerte la entrevista, me decías el otro día que justamente las mujeres en Cataluña no están pudiendo poder participar, las amantes del mar y las navegantes a vela, porque no hay mucha competición pues eso, de regatas, ¿no? De regatas a vela para mujeres. Me decías que, bueno, hablábamos otro día de una regata que sí que ha dado visibilidad y se han apuntado equipos, pues a lo mejor de Mallorca, que hay un equipo de Mallorca, de Madrid, de Valencia, pero que no habían incluido a ningún equipo de Cataluña. ¿Por qué es eso? ¿Qué está pasando?
Sí, bueno, más que equipos son, no sé si hay equipos o no, me imagino que te refieres a la Liga Iberdrola. La Liga Iberdrola ya es el segundo año que se hace y no hay ninguna sede en Cataluña que acoja esta liga, ¿no? Siendo que creo que es una de las comunidades con más mujeres que practican y hombres, ¿no? Que practican la vela, pero no hay ninguna sede, ¿no? Y no sé el motivo, tendría que mirarme un poco. Tendríamos que indagar. Bueno, me quedo sin tiempo, Ana. La verdad es que primero de todo, darte la enhorabuena por la labor que has hecho, por esa salida de lobas de mar, esas 100 y pico mujeres que salieron a navegar esta semana pasada. Desde aquí también ponemos, pues eso, en jaque a Iberdrola, les lanzamos el guante para que en un momento determinado, cara al año que viene, pues por favor cuenten con el Real Club Náutico de Valencia, de Barcelona, con algún Club Náutico de Barcelona, que estoy segurísima, el de Sitges, el de San Feliu de Grínyols, el de l'Estartit, seguro que alguno de estos clubes náuticos que hay en Cataluña querrán pues sumarse a este tipo de competiciones de Iberdrola. Y bueno, y no me queda más tiempo, tenemos que despedir el programa tú y yo juntas. Gracias. Sobre todo, gracias por estar aquí y por acogernos y por venir, venir y contarnos cómo fue esa navegación solo de mujeres en eso que es la vela, que la vela es la navegación más sostenible del planeta. Así es. Gracias por invitarme. Gracias a ti, Ana, muchas gracias. Pues nada, a ustedes no me queda más tiempo, a ustedes desearles que pasen un fin de semana, muy buenos vientos, si salen a navegar, porque ya empieza, ya toca. Son épocas de coger ya el barco, de poner la puesta a punto del barco, porque ya en nada el lunes es primavera. Con lo cual, desde aquí, desde Econautic TV, les deseamos un buen fin de semana y hasta la semana que viene. Adiós.